Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Recibimos en este momento a nuestra invitada especialista la mañana de hoy, Trina. Así es, le damos la bienvenida a Carolina Andrade, especialista en ciencias políticas y además también va a abordar con nosotros y analizar todo lo que se ve envuelto ahora Guillermo Lasso. Carolina, ¿qué opciones tiene ahora Guillermo Lasso con respecto a que se enfrentará, según entiendo, a un Congreso en el cual no tiene mayorías? Hola, buenos días. Un gusto, como siempre, poder acompañarlos. Bueno, hay que entender el proceso de juicio político como una herramienta que está en la Constitución ecuatoriana que permite procesar las diferencias políticas y sociales. Lamentablemente, el gobierno de Guillermo Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno. Hay un alto malestar. De hecho, su nivel de aceptación y de imagen al frente del gobierno está en sus niveles más bajos, cerca de entre el 10-12%, como una asamblea nacional que tampoco goza de una imagen institucional fuerte, también entre un 8-10%. Entonces, en general existe un alto rechazo desde la ciudadanía a las instituciones políticas, en este momento en el Ecuador, una crisis institucional, y frente a esto, la asamblea, escuchando incluso algunos de los pedidos que se ha hecho por sectores sociales que han presentado sus agendas sociales de reclamos e incluso han pedido al gobierno que se tome en cuenta estos requerimientos después de las últimas movilizaciones, no se sienten satisfechos con los resultados de este proceso de diálogo que se inició desde el año pasado, que fue en junio de 2022 que iniciaron las movilizaciones. Entonces se ha activado eso, que es un juicio político a nivel de lo que es la Asamblea Nacional. De manera paralela existe un proceso penal que también podría involucrar al presidente de la República, dada la relación que su cuñado habría tenido con una persona, un empresario vinculado al narcotráfico en el Ecuador, de vínculos en el Ecuador que estarían operando con la denominada mafia albanesa. Ese es otro tema que avanza de manera paralela y que también ha cuestionado muchísimo, ¿no?, la legitimidad, la transparencia y la toma de decisiones al más alto nivel político en el país, después de que se revelaron algunos audios que mostraban cómo el alto mando policial cerró esa investigación que tenía este vínculo con el cuñado del presidente Guillermo Lasso. Carolina, y concretamente, ¿el presidente Lasso podría ser destituido sin que haya una condena penal previa? Bueno, son dos elementos que están avanzando de manera paralela. No debemos confundir el juicio político, que es una herramienta política que acaba de tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional para que sea tratado dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, esa aprobación de juicio político necesitará 92 votos de 137 asambleístas, va a ser tratado al interior de la Comisión de Fiscalización. El presidente Guillermo Lasso va a poder asistir al pleno de la Asamblea y poder presentar sus argumentos de descargo. Y de manera paralela avanzará el juicio penal en la Fiscalía General del Estado, que en cambio está involucrando el posible relacionamiento del círculo cercano del presidente con estos vínculos con el narcotráfico y también con generar influencia en espacios de toma de decisión de la administración pública, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser esos escenarios? Hasta el momento se creería que sí, que el juicio político va a avanzar, puesto que el pedido de juicio político fue presentado por 104 asambleístas y, como mencioné, solo se requieren 92 votos para poder aprobar ese juicio político, lo cual significaría que el presidente Guillermo Lasso sería destituido a través de este mecanismo constitucional y sería el vicepresidente, en este caso Alfredo Borrero, el vicepresidente de Guillermo Lasso, quien asumiría la presidencia y tendrían que escogerse un nuevo vicepresidente a partir de los diferentes ministros que se encuentran en el gabinete en este momento. De esa forma, ese sería el proceso. Sin embargo, existe otra posibilidad. Existe de que si el presidente Guillermo Lasso siente que el juicio político va a prosperar y lo van a destituir, él decida llamar a la muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea Nacional y llamar elecciones durante los próximos 6 meses. Durante ese periodo, él se mantiene como jefe de Estado con superpoderes en los cuales puede generar decretos de urgencia económica, principalmente para reformas a nivel económico, laboral, social, lo cual también le daría ese poder durante 6 meses previo el tiempo que el Consejo Nacional Electoral organizaría nuevas elecciones tanto para la Asamblea Nacional como para la Presidencia de la República. Por eso es que este mecanismo se denomina muerte cruzada. Vemos ahora, Carolina, cómo se ve una incertidumbre política en Ecuador. El papel está en juego ahora el cargo de Guillermo Lasso en medio de este juicio político, la posibilidad de que se disuelva el Congreso, y es parte de lo que veremos durante las próximas semanas. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, poder acompañarlos.